Si tienes Biblia, acompáñame a Romanos 10. Vamos a iniciar nuestro estudio de hoy en Romanos 10, 9. Entonces, si tienes Biblia, acompáñame allá. Si no tienes Biblia, puedes levantar tu mano y nuestros sugieres te van a pasar una Biblia. El título del mensaje de hoy le he puesto Solo de Jesús la sangre. El día de hoy no vamos a tener un estudio expositivo de la Biblia, versículo a versículo, capítulo a capítulo, como lo llevamos siempre, sino que vamos a ver un tema, y el tema es solo de Jesús la sangre. Y el objetivo del estudio de hoy es comprender, entender el por qué Jesús es el camino a la salvación. Porque hemos sido instruidos que debemos reconocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero el objetivo del estudio de hoy es comprender por qué. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que solamente a través de Jesús podemos tener perdón de pecados? ¿Por qué creemos que solamente a través de Jesús es el camino a la salvación? ¿Sí? Y vamos a ver 3 puntos principales. El punto número 1, vamos a ver la caída del hombre. Punto número 2, la medida de emergencia. Y punto número 3, la solución permanente. Pero antes de que iniciemos, vamos a orar. Señor, muchas gracias porque estamos aquí en tu casa, Señor, a punto de abrir tu palabra, Señor. Y te pedimos que tú nos reveles qué es lo que quieres hablar a cada uno de nosotros, Señor. ¿Qué es lo que quieres hablar en nuestros corazones, Señor? Sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros en nuestras vidas, Señor. Fuimos creados con un propósito, Señor. Y queremos descubrir cuál es ese propósito, Señor. Queremos entender, Señor, el por qué tú eres el único camino a la salvación, el comprender realmente, Señor, por qué tú tuviste que morir por nuestros pecados, Señor. Y te pido que abras nuestras mentes, abras nuestros corazones el día de hoy y que, Padre, lo que se habla aquí provenga de tu boca, Señor, no de la mía, Padre. Te alabamos, Señor, Cristo Jesús. Amén. Ok, solo de Jesús la sangre. Me inspiré en este título en un himno. Muchos lo conocemos, ¿verdad? En 1876, Robert Lowry escribió este himno. Y es un himno hermoso, uno de los favoritos de todas las iglesias. Sí, se han entonado en la mayoría de las congregaciones. Solo de Jesús la sangre. Dice, ¿quién me puede dar perdón? Y se responde a sí mismo, solo de Jesús la sangre. Y sabes, esta pregunta es muy interesante. ¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? Durante siglos, la gente que vivió antes de Cristo se preguntó esta misma pregunta, pero sin tener una verdadera respuesta. ¿Sí? ¿Quién me puede dar perdón? Nosotros somos privilegiados el día de hoy que tenemos la respuesta. Sabemos que es a través de la sangre de Cristo. Sí, pero no siempre hubo esta respuesta. Y este es nuestro tema de hoy. Así que si estás en Romanos 10:9, acompáñame a leerlo, vamos a echarle un vistazo a Romanos 10:9. Dice así, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Conocemos este versículo, ¿sí? Nos lo aprendemos muchas veces de memoria. Y aquí nos enseña simplemente que el camino hacia la salvación es a través de Cristo. ¿Y cómo? Pues dice aquí que confesando con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, sí, o sea, que Él resucitó, y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy, amén, que Él resucitó, que Él está vivo, que Él reina por los siglos. Y conocemos este versículo como la oración de salvación o la oración del pecador, ¿verdad? Y aquí lo reconocemos como nuestro Señor y sabemos que por medio de esta oración recibimos salvación cuando viene de nuestro corazón realmente. Creemos que Él nos perdona, creemos que Él nos limpia de nuestros pecados, creemos que Él nos da un nuevo comienzo en nuestras vidas. Nos hace una nueva creación en Cristo, ¿sí? Como quien diría, borrón y cuenta nueva. Tus pecados son perdonados, tus pecados son lavados, es un nuevo empezar. Es una oportunidad para hacer las cosas bien. 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero la pregunta del estudio de hoy es,
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en Cristo Jesús soy una nueva criatura? ¿Sí? ¿Por qué debo aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador? ¿Por qué Jesús es el único camino hacia Dios? Habiendo tantas creencias, habiendo tantas religiones, ¿por qué sé que solamente a través de Jesús puedo llegar a Dios? Este versículo es como el final de nuestra historia, que si confías con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el final de la historia. Como a veces has visto algunas películas que empiezan con el final y te muestran así lo último que pasó y cómo se murió y cómo explotó fulanito y tú dices, ¿y qué pasó aquí? Y de repente te empiezan a explicar qué es lo que pasó en la historia, pero empiezan en el final. Así va a ser nuestro estudio de hoy, estamos empezando en el final. El camino hacia la salvación es Jesús. Ahora vamos a ver cómo llegamos a esa conclusión, cómo llegamos hasta allá, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo paso a paso, punto a punto, los que tenemos ahí en nuestras hojitas, cómo fue que sucedió esto. ¿Por qué debo confesar a Cristo como mi Salvador? Entonces iniciemos nuestro estudio, nuestro punto número 1, la caída del hombre. Vamos a empezar desde el principio de esta hermosa historia que vamos a ver el día de hoy, la historia de la salvación para la humanidad. Y literalmente desde el principio. Vas a acompañarme ahorita al libro de Génesis, capítulo 1. El mero principio. Y vamos a ver versículos 26 y 27. ¿Sí? Entonces, vamos a darle la vuelta a Génesis. Y vamos a ver varios versículos en Génesis, así que quédense en sus Biblias en Génesis, porque ahí vamos a estar un ratito. Entonces vamos a ver Génesis 1, 26 y 27. Y mientras lo buscas, déjame empezar diciendo esto. Hemos sido creados para estar con Dios. ¿Ok? Ese fue el plan principal. Hemos sido creados para estar con Dios. Así fue como Dios nos diseñó desde el principio, cuando Él creó al ser humano. Su intención siempre fue que haya una relación cercana entre nosotros y Él, entre su creación y el Creador. ¿Sí? Estamos hechos para estar con Dios. Entonces lo vamos a ver, Génesis 1, 26 y 27. Si estás ahí, sigue con la lectura. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que reta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces nos dice que ellos estaban en el jardín del Edén, ¿ok? Adán y Eva, Dios los creó y los puso en el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén ellos tenían una comunión directa con Dios. Si tú lees el libro de Génesis, te vas a dar cuenta que ellos le hablaban directamente a Él. Y esta es la manera en que nosotros hemos sido planeados, ¿sí? Para estar en comunión directa con Dios, así como Adán y Eva lo estuvieron en un principio. Así hemos sido creados nosotros también. No tenemos un Dios que quiere vernos desde arriba y nos ve así para abajo y así como cuando los niños se quedan viendo en las tiendas de mascotas al perrito que está del otro lado de la vitrina, ¿verdad? Y nada más viéndolo. Dios no es así con nosotros. Dios quiere estar con nosotros, ¿sí? Dios nos creó con amor. Dios nos creó con buenas intenciones. Dios nos creó con un propósito, ¿sí? No tenemos un Dios que quiere estar lejos de nosotros, sino un Dios que quiere estar cerca. Adán y Eva hablaban con Dios directamente, cara a cara. Y Dios les hablaba a ellos de la misma manera. Adán y Eva tenían esta libertad de tener una relación cercana con Dios. Podían tener conversaciones con Él, podían hablar directamente con Él, ¿sí? Pero ellos pecaron, ¿sí? La única cosa que se les prohibió hacer, lo único que Dios le dijo, no hagas eso, todo lo demás sí lo puedes hacer, esa única cosa decidieron hacerla, ¿sí? Y fallaron. El fruto prohibido, conocemos la historia. El árbol del cual no deberían comer su fruto.
Y sigues ahí en Génesis, dale la vuelta al capítulo 2 y vamos a leerlo. El capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Y dice, y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces vemos esta advertencia de Dios. Puedes comer de todo árbol del huerto, menos de este, porque el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Ellos tenían la libertad de comer de todos los demás árboles del jardín, pero ellos decidieron que era una mejor idea comer del árbol prohibido, del único árbol del cual tenían restricción. Y esta es la naturaleza del ser humano, siendo honestos, siendo sinceros. Nos gusta probar las cosas prohibidas, ¿sí? Lucen más atractivas, captan más nuestra atención. Y los que son padres no me van a dejar mentir, porque yo soy un hijo y yo sé lo que he hecho. ¿Verdad? Le dices a tu hijo las cosas que no debe hacer y parece que saca la libreta y empieza a apuntar. Todo lo que no debe hacer, todo lo que no debe hacer. Ok, sí, voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a probar esto y esto. Y parece que les dices no y para ellos es sí. Y salen de la casa directito a hacer las cosas. Y así somos los hijos. Yo lo sé, yo soy un hijo y yo he hecho mis cosas. Bueno, Adán y Eva no fueron la excepción, ¿sí? Ellos cayeron en la tentación de la serpiente. Y lo podemos ver ahí mismo. Si te brincas al capítulo 3 de tu Biblia en Génesis, los versículos 1 al 5, vemos que dice, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Esta es la serpiente hablando. Y la mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Entonces vemos aquí lo que está haciendo la serpiente. Fíjate bien qué es lo que está haciendo, porque esta es la estrategia favorita de Satanás. Fue su estrategia en el huerto del Edén y sigue siendo su estrategia favorita el día de hoy. Está tratando de decir que lo que Dios dijo es mentira. Está tratando de que tú pienses que Dios es un mentiroso, que Dios te engañó. Está torciendo lo que dijo Dios y lo está poniendo de una manera en la que va a llamar más tu atención. Sí, le está llamando a Dios mentiroso. Y esto es lo que Satanás trata de hacer siempre, aún hoy en día. El deseo más grande de Satanás con respecto a nosotros es que perdamos la fe en Dios, ¿sí? Que creamos que la Biblia es mentira, que es un cuento, que no es real, ¿verdad? Así que Satanás tentó a Adán y a Eva. Y ellos deciden hacerle caso. Por consiguiente, ellos reciben una consecuencia, ¿sí? Ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Ahí mismo en el capítulo 3 de Génesis, si lees conmigo el versículo 23 y 24, dice, entonces el Señor los sacó del huerto del Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Y dice al principio del versículo 24, echó fuera al hombre. ¿Okay? Adán y Eva solían tener una relación directa con Dios. ¿Sí? ¿Cuán más grande privilegio? Ellos le hablaban a Dios cara a cara, Dios estaba ahí con ellos, Dios les hablaba a ellos de igual manera, pero entonces aconteció el pecado, sucedió el pecado, y eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. Hoy en día, el pecado nos separa de Dios, ¿sí? El pecado nos mantiene alejados de Dios. Una persona puede ser muy espiritual, puede ser muy cercana a Dios, puede orar, puede leer su Biblia, ¿verdad? Y puede disfrutar de esta manera, pero si esta persona deja que el pecado se le vuelva una práctica, si que el pecado se le haga un hábito, esta persona se va a ir alejando de Dios, inevitablemente, hasta que llegue al punto que se encuentre totalmente alejado de Dios, porque eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas, ¿sí? Dios nunca se aleja de ti, y eso es muy cierto.
Dios nunca se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él. El pecado se construye como una muralla entre nosotros y Dios. Entonces, viendo la historia de Adán y Eva, el hombre pecó, el hombre se alejó de Dios, ¿sí? Ya no pudo permanecer en el huerto del Edén, comió el árbol prohibido. ¿Ahora qué? ¿Sí? La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Significa que el hombre ahora está separado eternamente de Dios por culpa del pecado? ¿Existe alguna manera de obtener el perdón por nuestros pecados? ¿Existe alguna forma de borrar nuestros pecados? Me puedo imaginar a Adán y a Eva haciéndose la pregunta con la que iniciamos el estudio de hoy. ¿Qué me puede dar perdón? Ellos no tenían la respuesta aún. ¿Cómo un pecador como yo puede estar alguna vez, algún día enfrente de un Dios que nos dice la Biblia que es santo, santo, santo? Y vemos en la Biblia que Dios le da al hombre una salida de emergencia, ¿sí? Una solución temporal. Empezó a cubrir sus pecados a través de sacrificios de animales, ¿sí? Dios no se queda con los brazos cruzados viendo que su creación se alejó, sino empieza a crear una manera en la que el hombre aún pueda llegar a Dios, ¿sí? Y en esta parte vamos a brincar al punto número 2 del estudio. Ya vimos la caída del hombre, ya vimos el pecado, ya vimos la consecuencia del pecado. Ahora veremos la primera medida para tratar de reparar de alguna manera la relación entre el hombre con su creador, ¿sí? Entre el ser humano y Dios. Entonces vemos el punto número 2 de nuestro estudio, la medida de emergencia. Y nos vamos a brincar al Levítico. Si te sigues en Génesis, vas Éxodo, Levítico. Levítico capítulo 4, versículos 27 al 28. Y vamos a ver esta medida que Dios le da al hombre de alguna manera para poderse acercar a Él una vez más. Levítico 4, 27 y 28. Dice así: si alguien del pueblo sin proponérselo, este es Dios hablando a Moisés, si alguien del pueblo sin proponérselo peca e infringe alguno de los mandamientos del Señor y comete cosas que no se deben hacer, tan pronto como se le haga saber que ha pecado, presentará una cabra sin defecto como ofrenda por el pecado cometido. Entonces vemos Dios hablándole ahora, no a Adán y a Eva, sino hablándole a Moisés y diciéndole, esta es la manera en que ustedes van a cubrir sus pecados. Si un hombre ha pecado, vas a agarrar una cabra, la vas a presentar en el altar y se va a sacrificar. El hombre inició entonces sacrificios de animales. ¿Y por qué? Eso parece medio bárbaro, ¿no? O sea, hoy en día tú dices, eso es una secta, tranquilo, espérate. Hay gente que llega a un lugar y estén sacrificando ahí un animal. Te asusta. ¿Por qué? ¿Qué culpa se tiene el pobrecito borreguito de lo que tú hiciste, ¿no? De lo que le hemos regado. Pues, ¿qué culpa se tiene? Ok, vamos a explicar esto. Vamos a ponerle una pausa a la historia de Adán y Eva por un segundito y vamos a brincar ahorita a una ilustración, ¿ok? La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Es decir, la sentencia del pecado, la consecuencia del pecado es muerte, ¿va? ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva en el huerto? No comas de este árbol porque de cierto morirás, les dijo. Y nos dice aquí, la paga del pecado es muerte. Entonces imaginamos un juicio, hablando de paga, hablando de consecuencias. A alguien se le acusa en un juicio de haber desobedecido la ley de Dios. Entonces a esta persona se le acusa de haber desobedecido la ley de Dios, o sea que cometió pecado. El juez le pregunta a esta persona, ¿cómo se declara el acusado? Típica pregunta del juez. Inocente, responde el acusado, por supuesto. Entonces el acusador inicia la interrogación. ¿Alguna vez has mentido?, le pregunta. Bueno, sí, alguna vez quizás. No sé, sí, ¿quién no? ¿Alguna vez usted ha robado algo?, pregunta el acusador. Sí, alguna vez quizás robé algún chicle de la tienda, ¿no? Cosas pequeñas, ¿no? ¿Quién no ha hecho esas cosas?
Sí, ya veo, dice el acusador. ¿Alguna vez usted ha adulterado? Pregunta. Y dice, no, yo jamás engañé a mi esposa. No, jamás le he sido infiel a mi esposa. Pero Mateo 5, 27 y 28 dice, yo les digo que aquel que cualquiera mire con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez usted deseó a otra mujer aparte de su esposa? Bueno, quizás alguna vez se me fue una miradita por allá, ¿no? Cuando estábamos en la calle. Pues, ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién no le ha pasado? Ok, no más preguntas, dice el acusador. ¿Qué tiene usted para defenderse?, pregunta el juez. Bueno, yo he hecho muchas buenas obras, empieza a decir el acusado, ¿verdad? He ayudado a muchas personas, ¿verdad? Ayudé a una ancianita a cruzar la calle, incluso doné dinero a fundaciones, ¿verdad? Para niños huérfanos, no lo sé. ¿Cuál crees, hermano, que va a ser el veredicto del juez? Un juez justo, ¿qué es lo que debería decir? Eres culpable, ¿cierto o falso? ¿Sí? O si no, imagínate en una corte de los Estados Unidos a un violador que se le prueba que es culpable, pero dice el violador, bueno, pero sí, también en una ocasión ayudé a que no violaran a otra mujer, sí, entonces no soy tan malo. ¿Qué crees que va a decir el juez? Ah, sí, bueno, como ayudaste a una mujer, pues ya te perdono que violaste a la otra. No, un juez justo va a dar una sentencia justa, ¿sí? Entonces, Dios es un juez justo. Dios no es un juez corrupto, ¿sí? Cuando la Biblia nos dice la paga del pecado es muerte, ¿sí? La sentencia del pecado es la muerte espiritual, es decir, el infierno. Más adelante en nuestro estudio vamos a regresar a la resolución del juicio, vamos a ponerle pausa al juicio, vamos a dejarla para el final del estudio. Y quiero que regresemos otra vez a la situación ahora de Adán y Eva, ¿ok? A donde nos habíamos quedado. Le damos play otra vez al canal de Adán y Eva. Adán y Eva. Entonces vimos que ellos pecaron, vimos que ellos fueron expulsados del Edén y se preguntan ahora, ¿cómo le vamos a hacer para que nuestros pecados sean perdonados? ¿Cómo le vamos a hacer para no ser apartados de Dios eternamente? Y como lo comenté antes, se iniciaron los sacrificios de animales, ¿sí? Hablando Dios a Moisés. ¿Cómo funciona esto? La paga del pecado es muerte. Entonces, vamos a agarrar a algo que tome mi lugar para morir por mí, porque yo no quiero morir, ciertamente. Como quien diría, vamos a agarrar un chivo expiatorio, y literalmente, ¿verdad? Levítico 4, 2 y 3 dice, cuando alguien sin proponérselo pegue contra alguno de los mandamientos del Señor, deberá ofrecer al Señor un becerro sin defecto, como expiación por el pecado cometido. Entonces, la gente que quería cubrir sus pecados tenía que ir con un sumo sacerdote, entregar su ofrenda, entregar su animal, ¿sí? Y el sumo sacerdote iba a sacrificar este cordero en el altar y a ofrecerlo como una expiación por el pecado, ¿sí? Entonces, el cordero tomaba el lugar de la persona. Eso es lo que realmente significa el sacrificio de un animal. El cordero tomaba el lugar que el pecador merecía realmente, ¿sí? Tomaba la muerte del pecador, de modo que la sangre de este cordero cubría el pecado del hombre. Pero, como bien dice nuestro título del punto número 2, era solo un plan de emergencia, era solo una solución temporal, ¿sí? Debido a que el pecado no era borrado, sino solamente era cubierto. Yo puedo agarrar algo y cubrirlo, no sé, un helado y cubrirlo de chocolate. Ah, qué rico, ¿va? Pero si tú quitas el chocolate, ya sigue estando el helado, ¿sí? Era algo similar con nuestro pecado. Yo puedo tomar mi pecado y cubrirlo con la sangre de los sacrificios, pero el pecado sigue aquí. El pecado no es borrado, el pecado sigue aquí, ¿sí? Debido a que el pecado no era borrado, la gente no podía ir al cielo todavía. Y si no iba al cielo, entonces ¿a dónde se iba? Había un lugar llamado el seno de Abraham, nos dice la Biblia, que básicamente era una parte del infierno
apartada del resto, ¿sí? La parte que tenía aire acondicionado en el infierno, ¿sí? Donde la gente no era atormentada ni castigada por su pecado. Vemos una historia acerca de esto en Lucas 16, 19 al 31. Vemos el hombre rico y Lázaro. Y un hombre rico vivía con lujos, pero no honraba a Dios. Y Lázaro, un hombre pobre que mendigaba y su cuerpo estaba lleno de heridas. Dice que ambos murieron, siendo el hombre rico llevado al Hades, o sea, al infierno, y Lázaro siendo llevado al seno de Abraham, nos dice esta historia. Déjame leerte una parte, te voy a leer Lucas 16, 22 al 24. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado y tú eres atormentado. Además de todo esto, dice, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de ahí no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces vemos esta historia, como el hombre rico estaba siendo atormentado en el infierno y era capaz de mirar a Lázaro, estando en lugares cercanos, pero al mismo tiempo separados. Este era el seno de Abraham, un lugar en el infierno, pero separados. En un lugar unos eran consolados, del otro lado eran atormentados, ¿sí? Entonces el seno de Abraham era un lugar donde no eran atormentadas las almas, sino que era un lugar de espera, ¿sí? Como la parada del camión, te sientas a esperar ahí. ¿Y qué estaban esperando las personas en el seno de Abraham? Estaban esperando la solución verdadera al problema, ¿verdad? Porque ciertamente los sacrificios de animales no los llevaban al cielo. Entonces, la gente ahí estaba en espera de esta solución. Y Dios nos dio a cada uno de nosotros esta solución. Es una oportunidad de estar con Dios una vez más, así como Adán y Eva pudieron estar frente a Dios en algún momento. Y esta solución la vemos en Isaías 9:6, si quieres acompañarme en tu Biblia. Vamos a dar la vuelta. Mientras lo buscan, déjenme decir esto. La gente que esperaba en este lugar, en el seno de Abraham, esperaba por el Mesías, es decir, esperaba por el Salvador, un Salvador que Dios había prometido enviar, ¿sí? Y aquí vamos a empezar nuestro punto número 3, ¿verdad? Vamos a empezar, bueno, ya vimos la caída del hombre, ya vimos la medida de emergencia, los sacrificios, ¿sí? Ahora vamos a ver la solución permanente y perfecta a nuestro problema con el pecado, ¿sí? La solución permanente, nuestro punto número 3. Y si ya encontraste Isaías 9:6, vamos a empezar en este versículo. Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Esta es una profecía mesiánica. ¿Qué significa una profecía mesiánica? Una profecía del Salvador que Dios iba a enviar, ¿ok? Del Mesías. Una profecía de Jesucristo, ¿sí? Escrita 400 años antes de que Jesucristo naciera, de hecho. Como podemos ver, todos los sacrificios eran una medida temporal, ¿ok? Debido a que Dios prometió enviar un Salvador. El Salvador tomaría la muerte que nosotros merecemos y la pondría sobre sí mismo. Y moriría para pagar el precio de nuestra deuda por el pecado, ¿sí?
Ahí mismo en Isaías 53, déjame leerte este versículo, versículos 3 al 5. Dice, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido y el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara, será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Vemos otra profecía acerca de Jesucristo, igualmente escrita 400 años antes de que Jesucristo naciera. Mientras el hombre buscaba una manera, una solución para borrar sus pecados, Dios trajo una respuesta al hombre. Yo les enviaré un Salvador. Entonces, en medio de toda esta oscuridad, en medio de todos los errores que hemos cometido, en medio de toda esta inmundicia en la que nos hemos metido por causa de nuestro pecado, por nuestra desobediencia, Dios encendió una luz en medio de la oscuridad, ¿sí? Dios iluminó el camino de la humanidad. Vamos a regresar a nuestra historia del juicio, ¿ok? Vamos a cambiarle de canal y vamos a ponerle play otra vez al juicio en el que nos quedamos, regresando a la historia del juicio. El hombre que fue acusado por quebrantar la ley de Dios, ¿ok? Y que se le probó que era culpable. Había mentido, había robado, había adulterado en su corazón, ¿sí? Rompiendo los mandamientos de Dios. Bueno, este hombre, en este punto, se da cuenta que él realmente sí es culpable. Y dice, chin, si la regué. Pues sí, no hay manera de ocultar lo que hice. Sí soy culpable, se da cuenta este hombre. Y se da cuenta que él robó, que él mintió, que él deseó en su corazón otras mujeres y entre otros pecados, ¿verdad? Quizás que no fueron mencionados, pero que cualquier otro ser humano comete. Y él sabe que es responsable de esto. Él sabe que merece ir a la cárcel, él sabe que merece el castigo, él sabe que es culpable. Entonces el juez llama a todos para dar el veredicto final, como en toda corte, y está a punto de hacer sonar el martillo para decir culpable, ¿ok? Pero entonces, justo antes de que esto suceda, el abogado entra. Bendito abogado, ¿verdad? Y le da unos minutos más, se acerca a hablar con el juez, todos se quedan viendo, ¿qué está hablando? ¿Qué le está diciendo? ¿Sí? Entonces termina de hablar el abogado con el juez, y dice el juez, ok, ya tenemos un veredicto, ¿sí? Eres culpable de todos los cargos por los cuales se te han acusado. Pero algo extraño pasa, porque a pesar de que le dice eres culpable, en lugar de llevarlo a la cárcel, los policías le empiezan a quitar las esposas de las muñecas, ¿sí? Y dice, no, que era culpable, ¿por qué me quitan las esposas? ¿Qué está pasando? Pregunta el hombre. Y mientras mira que las mismas esposas se las pasan a su abogado y lo esposan, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Vuelve a preguntar el hombre, mientras ve cómo golpean incluso a su abogado, cómo se lo empiezan a llevar a jalones, cómo lo escupen, ¿sí? Cómo se burlan de él. Y dice, ¿podría alguien explicarme por qué le están haciendo esto a mi abogado? Tu abogado, dice el juez, acaba de tomar tu lugar y está recibiendo el castigo que te pertenece, ¿sí? ¿Pero por qué? Él no ha hecho nada malo, preguntó el hombre. Él así lo quiso, él así lo decidió. Acompáñame en tu Biblia a Juan 3, 16 y 17. Este abogado no es nada más y nada menos que Jesucristo. Dios envió a su Hijo Jesús para tomar nuestro lugar en nuestro juicio, para tomar nuestro castigo, para tomar nuestra muerte y para poder estar con Dios una vez más. Él se sacrificó por nosotros. Así como esos corderos eran sacrificados delante del altar, Cristo se convirtió
en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y a través de su sangre, Él perdona nuestros pecados. ¿Sí? Leamos Juan 3, 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, por primera vez, la gran pregunta tuvo una respuesta. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Un sacrificio, hecho una vez y para siempre, ya que la sangre de Dios mismo fue derramada en esa cruz. Juan 14:6 dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si Dios envió a su Hijo único para morir en el Calvario por los pecados de la humanidad. Filipenses 2:8 nos dice, estando en la condición de hombre, no estimó el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Pero nos dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y eso es lo que celebramos hoy, ¿sí? Que Jesucristo resucitó, que Jesucristo venció la muerte, y no venció su muerte, venció nuestra muerte. Venció la muerte que nosotros merecíamos, y resucitando al tercer día, Él nos dio esta libertad. Él nos dio esta posibilidad de vencer la muerte. Y esto es lo que celebramos el día de hoy. Jesucristo resucitó, Jesucristo vive, Jesucristo reina por la eternidad. Y debido a esto, nosotros también resucitaremos juntamente con Él, nos dice la palabra. Nosotros viviremos también eternamente. Y nosotros reinaremos juntamente con Él en la eternidad. Él dijo en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús creó el camino que nos llevó al Padre una vez más. Nos concedió el reconciliarnos con Dios. Y nunca más tenemos que vivir separados de Dios. En el jardín de Edén, Adán y Eva estaban juntamente con Dios, cara a cara, y se comunicaban con Él y tenían una relación personal con Dios. Mas el pecado rompió esa relación, ¿sí? Mas esa relación hoy en día está restaurada, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Quizás nosotros, en nuestro caminar, nos hemos alejado de Dios, de la misma manera que Adán y Eva pecaron. Y nos damos cuenta cómo el pecado nos aleja de Dios y no queremos esto. Las buenas noticias es que Jesús resucitó. Jesús resucitó venciendo la muerte, reconciliándonos con Dios. Romanos 5:19 nos dice, porque así como la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. La desobediencia de Adán en el huerto del Edén nos hizo a todos pecadores. Yo me acuerdo de chiquito pensaba, ay, ¿por qué? Por culpa de Adán yo tengo que vivir en la tierra y yo estaría en el jardín, ¿verdad? Pero por la obediencia de Cristo en la cruz, nos dice aquí, todos hemos sido constituidos justos a los que le hemos aceptado en nuestro corazón. Y hemos sido acercados al Padre una vez más, ¿sí? Efesios 2, 12 y 13 nos dice, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Y vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, dice, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo.
Y ya no somos extranjeros, ya no somos extraños para Dios, sino que somos llamados hijos e hijas de Dios a través de Jesucristo. Juan 1:12 nos dice, para todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces regresamos a la primera escritura en la que empezamos, Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí están las buenas nuevas. Regresamos al principio, ¿sí? El Padre nos dio una respuesta. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre, ¿sí? Isaías 1:18, déjame terminar con esta escritura. Isaías 1:18 dice, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Tenemos esta esperanza en Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados, el tener una relación personal con el Dios que nos ha creado, pero es solamente a través de la sangre de Jesús y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.